de toda la historia de la humanidad. That yesterday was the shortest day of all times in humanity. El día tiene 86.400 segundos. The day had 86,400 minutes. Y registró menos de ese valor. And it registered less than that value. Y todos los científicos están confundidos, no saben por qué pudo haber pasado esto. And all the scientists are confused about this. They're not sure how it happened. Pero ¿sabían ustedes que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo But did you know that the Church of Jesus Christ sí sabe el por qué? does know the why? ¿Alguien sabe? Does someone know the why? Está registrado en la palabra de Dios. It's registered in the Word of God. Por causa Because de los escogidos, of the chosen, los días serán acortados. the days will be shortened. Y de acuerdo a lo que ellos están visionando, And based on what their vision, de acuerdo allí a sus fórmulas matemáticas y físicas, and based on that formula, that mathematic, están estimando que esto va a seguir pasando con mayor frecuencia. they're estimating that this is going to happen more frequently. Ahora, esto se está dando ahora en números, And now it's happening by numbers. pero lo que hemos estado percibiendo en estos últimos But tiempos what we have been perceiving in these last times, es que los días pasan demasiado rápido. that the days are going so fast. La semana, los meses, los años, The weeks, the months, the years, no sabemos cómo llegamos al 2025. we don't even know how we made it to 2025. Mire, un par de años atrás y es sorprendente. You look a few years back and it's surprisingly. Amada iglesia, tenemos que estar preparados My beloved church, we have to be prepared y felices and y happy contentos and joyful porque el día de nuestro galardón because of the day of our reward, está cerca it's close. y más cerca de lo que tú y yo pensamos. It's more close than what you and I can think of. Así que debemos animarnos con estas palabras. So we should be happy with these words. Cristo viene ya. Christ is coming soon. Amén. Amén. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? Bueno, este es un reto, enseñar acerca de lo que es la escatología. So it's a challenge to teach when we're talking about eschatology. Empezamos el día lunes en nuestra academia bíblica So we began on Monday with our Bible Academy, la clase de escatología the class of eschatology, y vimos una serie de puntos tan importantes que nos impactan, and we've seen a series of different points that impacted us. ya que la escatología tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos. Now that the eschatology has to do with the last times. Y no hay duda de que estamos en los últimos tiempos. And there's no doubt that we're in our last days. Y que mediante este estudio, And in the midst of this study, inclusive cuando tú en casa lo haces, inclusive when you study at home, que estudias los tiempos finales porque hay señales de una u otra forma que se están dando, when you study the last days, because we see the signs of what's going on, vamos a darnos cuenta cómo la victoria de Cristo sobre la muerte fue una gran realidad we're going to realize that the death of Jesus Christ was a great victory. y que tú y yo en este tiempo debemos de mantenernos firmes And that you and I should be firm. porque el tiempo de nuestra partida está cercano, como decía el apóstol Pablo. Because the time of us parting ways is almost here, like Paul said. Pero también nos debe animar But also it should give us joy el hecho de que tú y yo that you and I, estamos muy pero muy cerca that we are really, really close de ser semejantes a Cristo. to be of the likeness of Jesus. ¿Cuántos creen eso? How many believe that? Eso lo dice la palabra de Dios, That's what the word says. de que
vamos a ser semejantes a Cristo. that we are going to be at the likeness of Jesus. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 y verso 3. 1 John, Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y verso 3. Más que todo, el 2, solamente el 2. and it says, "Dear friends, we are already God's children, but He has not yet shown us what we will be like when Christ appears. But we do know that we will be like Him, for we will see Him as He really is." Amén. Amen. Todos estos puntos son motivos para estudiar los tiempos finales. And all these points are a reason to study the last times. Pero también Primera de Tesalonicense nos anima a que debemos, perdón la redundancia, animarnos los unos a los otros. The first of Thessalonians motivates us Animarnos los unos a los otros con estas palabras. to motivate each other with this word. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, I want you to say to the person next to you, Cristo viene ya. Christ is coming. Y te quiero animar. And I want to motivate you. Sigámonos preparando. Let's continue to prepare ourselves. Estemos gozosos, Let's be alegres, joyful. Let's be happy que Cristo viene pronto. that Christ is coming soon. También en esta primera clase del día lunes, And also that first day on Monday, vimos el tema de que estudiar escatología no es para lo siguiente. and we saw a theme that says eschatology is not for those, No es para infundir miedo. is not to express fear. ¿Cuántos tienen miedo ya? How many of you are fearful already? Porque Cristo viene ya. Because Christ is coming. Algunos, uy, no, So some are like, oh no, no me he casado y ahora. I haven't gotten married yet. Dice la palabra que debemos de consolarnos los unos a los The otros. word says that we should console one another Porque Cristo viene. because Christ is coming. Tampoco este tema es para entrar en controversia. And this subject is not to go into controversy. No es para satisfacer curiosidades especulativas. It's not to satisfy some speculations. Porque a veces se levantan falsos maestros, falsos profetas Because false prophets, false teachers are lifted y especulan. and they speculate. Amada iglesia, empiecen a vender todos sus carros. And they start saying, "Our beloved church, start selling all your cars. Cristo viene la próxima semana. Christ is coming the next week. Vendan todo lo que más puedan. Sell everything that you can." ¿Si han escuchado esas noticias? Have you heard this kind of news? Oigan, increíble. It's incredible. Increíblemente. It's incredible Que personas, familias lo hacen. Venden todo. that people, families, they sell it all. Se encierran en un lugar They close themselves in a place, y al falso profeta le entregan el producto de todas sus ventas. and they come and they give all the money of that product to the false prophet. Mirad que nadie os engañe, dice la palabra. The word says, "Watch that no one lies," Porque en los últimos tiempos because the last days, se levantarán falsos maestros. false teachers will rise. Los falsos profetas, falsos maestros False prophets, false teachers son
puntos que nos deben de hacer reflexionar a nosotros And those are points that makes us reflect que la venida de nuestro Señor Jesucristo está aún más cerca. that the coming of our Lord Jesus Christ is more soon. Vamos a ver qué podemos dar. El tiempo avanzó tremendamente, pero hoy quiero hablarles de un tema que se llama escatología personal. So the time just went fast, but we're going to talk about personal eschatology. Y este tema de escatología personal tiene algo un poco negativo, And this subject has something negative bueno, a nuestra apariencia, towards our appearance porque tiene que ver con la muerte. because it has to do with death. ¿Y a quién le gusta hablar de la muerte? A nadie. And who likes to speak about death? No one. Lo cierto es que todos vamos a morir. The important thing is that the truth is that everyone's gonna die. Algunos moriremos en 90 años. Some will die in 90 years. Oh, solo escuché un amén. I heard amen. En 100 años. In 100 years. Pero también puede ser mañana. But it could also be tomorrow. Se acabaron los amén. Oh, yeah, it's finished. Lo cierto es que este tema no es nada fácil, pero vamos a explicar un poquito acerca de este tema. The truth is that this subject is nothing easy, but we're going to speak about it. ¿Cuál es la definición de escatología personal? So what is the definition of personal eschatology? Es la parte de la doctrina cristiana It's the part of Christian doctrine que estudia acerca del destino individual that studies what the Bible teaches about the individual destiny de cada ser humano después de la muerte. of each human being after death. Esto incluye temas como la muerte en sí mismo, Including topics such as death itself, el estado intermedio. the intermediate state. Cuando hablamos de estado intermedio es qué va a suceder después de esta muerte física, So when we speak about intermediate state, it's what happens between death and the resurrection hasta el día de la resurrección o hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. or to the day that we are lifted with the Lord. Porque dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo Because the word says that the death in Christ resucitarán primero. will be resurrected first. Y luego nosotros, los que vivimos, And then us who are alive oh, aleluya, seremos arrebatados en el reino, en los cielos. to the heavens. Y nos encontraremos allí con el Señor. And we'll find ourselves there with the Lord. Entonces, ¿qué va a suceder en el caso después de la muerte física? So then what's going to happen after the physical death? Y es lo que tiene que ver con escatología personal. And it has to do with personal eschatology. El otro tema es escatología del reino, The other theme is the eschatology of the kingdom. donde el tema principal That the principal subject es la venida de nuestro Señor Jesucristo. is the coming of our Lord Jesus Christ. Y eso es lo que nosotros como iglesia And that is what us as a church debemos de estar enfocados. should be focused on. La palabra de Dios nos enseña The word teaches us que hay tres tipos de muerte. there's three types of death. La muerte física, The physical death, la muerte espiritual the spiritual death, y la muerte eterna o segunda muerte. or the eternal or second death. ¿Cuántos sabían eso? How many of you knew that? La palabra de Dios lo registra. The word registers it. ¿Alguien me puede ayudar cuál fue la primera muerte que se produjo aquí en la tierra? Can someone help me by telling me what was the first death that was produced here on earth? ¿Quién dijo yo? Who said me? ¿Cómo? A ver, ¿quién da más? Por otro lado, La muerte espiritual es por la muerte espiritual. ¿Quién más? el pecado de Adán y
La primera muerte que se dio aquí en la tierra, The first death that happened here on earth, de acuerdo a lo que está registrado en el libro de Génesis, according to what's registered in the book of Genesis, fue la muerte espiritual. was the spiritual death. La segunda muerte fue The second death was la que tú acabaste de decir. the one that you had just mentioned. La muerte física, porque ¿quién mató a quién? Caín mató a Abel. Caín mató a su hermano Abel. And the second death was the physical death when Cain killed his brother Abel. Y de esa forma podemos ir haciendo una diferencia And in that form, we can show a difference de lo que es la muerte espiritual of what is the spiritual death versus la muerte física. versus the physical death. En Génesis capítulo 2, verso 17, Genesis chapter 2, verse 17, Dios le advierte a Adán God warns Adam que si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, that if you eat from the tree of knowledge of good and evil, o del árbol que está allí en medio del huerto del Edén, or that tree that's in the middle of the Garden of Eden, Dios le enfatiza y le dice, ciertamente morirás. God emphasizes, you shall surely die. Y una vez que pasó cuando el hombre pecó, And what happened when man sinned? se produjo la muerte espiritual. The spiritual death was produced. Por lo tanto, la muerte espiritual es la separación de Dios tanto en este mundo como en el mundo venidero. So as such, the spiritual death, which is the separation from God that occurred here in this world, El pecado produjo una separación. the sin produced a separation. Esa es la muerte espiritual. That is the spiritual death. Ahora, ¿cuál es la muerte eterna? Now, what is the eternal death? Ocurre cuando aquellos que están muertos en delitos y pecados It happens when those who are dead in trespasses and sins mueren físicamente, die physically no se arrepienten without repenting, y son condenados a la muerte eterna. and they're condemned to eternal death. Ahora yo les pregunto, ¿esta muerte se puede evitar? So now I ask you, can we prevent this to happen? ¿Alguien dice algo? Someone says anything? Something? ¿Se puede evitar esta muerte? Can you prevent this death? La muerte espiritual se puede. Estoy hablando de la muerte eterna. ¿Se puede evitar? I'm speaking about eternal death. Can we prevent this? Sí, con toda seguridad. Yes, with all surety? Con toda seguridad podemos decir sí, amén. You can say yes with all. Miremos lo que dice Santiago capítulo 5, verso 20. So we're going to see what James chapter 5 verse 20 says. Recuerden que quien hace volver Remember those who make those return a un pecador de su extravío o de su pecado, you can be sure that whoever brings the sinner back from wandering lo salvará de la muerte will save that person from death y cubrirá muchísimos pecados. and bring about the forgiveness of many sins. O sea que cuando tú tienes en tu boca una palabra So if you have a word in your mouth para impartirla a un familiar, a un amigo, a un compañero, a un vecino, share with a friend, a family member, a neighbor, y le das una palabra del reino, and you give them a word of kingdom, las buenas nuevas de salvación, the good news, le estás librando de la muerte eterna. you're freeing them of eternal death. Por eso es que, amada iglesia, So beloved church, tenemos esa imperiosa necesidad o We esa urgencia we have that urgency, that need
de predicar la palabra de Dios. to preach the word of God. Porque hay muchas personas allá afuera Because there's many people out there que con una palabra que está en tu boca with a word that is in your mouth puede ser librado de la muerte. can be free of death. Porque en Cristo Jesús Because in Jesus Christ, pasamos de muerte a vida. we go from death to life. Ahora sí pasemos a la muerte física. So now we're going to go to physical death. La muerte física es cuando se separa el alma del cuerpo Physical death is when the soul separates from the body y constituye la transición and marks the transition del mundo visible from the visible world al invisible. to the invisible. El mundo invisible no lo conocemos. The invisible world does not know him. Esa separación That separation es la que a nosotros nos causa mucha incógnita, is what causes us nos causa expectativa, perspectives. porque no sabemos, porque todavía no la hemos experimentado. Because we have yet to experience it. Lo que sí habíamos experimentado es la muerte espiritual, What we have experienced is the physical death. pero hemos resucitado con Cristo, ya no tenemos la muerte espiritual. But we have resurrected and we don't have the spiritual death. Y eso se produce porque hemos llegado a Cristo Jesús. And that is produced because we have come to Jesus Christ. Pero la muerte física no la hemos experimentado. But the spiritual death, we have not felt it. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es, Because the word says porque la paga del because pecado the es payment muerte. of sin is death. Génesis capítulo 3, 19, Genesis chapter 13, 9. la palabra de Dios nos enseña, The word teaches us después que el hombre pecó, after man sinned, y que el hombre tenía que pagar las consecuencias por su desobediencia y su pecado, and man had to pay for their consequences and their sins. ¿qué le dijo Dios? What did the Lord say? Porque polvo eres Because thus you are, y al polvo volverás. and thus you will return. Allí se dio la sentencia And there we have received the sentence de la muerte física. of the physical death. Esta parte enfatiza la mortalidad del ser humano. And this speaks about the mortality of humans. Y esa vida que antes era divina, era una dádiva de Dios, And that life which once was divine gift ahora está marcada por la muerte. is now marked by death. Hay otro texto bíblico, si no estoy mal, es el... There's another Bible text. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Está establecido para el hombre que muera una sola vez So this is established for a man who dies one time, y después el juicio. and then there's judgment. Esto lo dijo el apóstol Pablo a una de sus iglesias. And this is what Apostle Paul said to one of his churches. Y Romanos capítulo 5, verso 12, In Romans 5, verse 12, aquí encontramos una gran esperanza. we find a great, Por medio de un solo hombre, through one man, el pecado entró en el mundo sin came into the world, y por medio del pecado entró la muerte. and through the midst of sin, death came in. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, It was like death came to all humans, porque todos pecaron. because everyone sinned. Pero la palabra de Dios es maravillosa. But the word of God is marvelous.
porque la paga del pecado es muerte, because the pay of sin is death. pero la dádiva de Dios But his gift, es vida eterna. the divine gift of God is eternal. Wow, y esto nos debe a nosotros animar. And this should give us joy. Y por otro lado tenemos que la muerte física, And from the other side, the physical death, o bueno, los tres tipos de muerte, or the three types of death, es antinatural. is anti-natural. ¿Por qué? Porque en el diseño y propósito de Dios Why? Because the design and the purpose of God, no estaba establecida la muerte. the death was not established. Pero lastimosamente el hombre desobedeció. But sadly, man was disobedient. Y por eso tú y yo experimentamos la muerte física, That is why you and I experience death, la muerte espiritual, physical death, spiritual death, pero ya no but not no more la muerte eterna. the eternal death. Porque estamos en Cristo Jesús. Because we are with Jesus Christ. Amén. Amen. Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 110, verso 1. Let's see what Psalms 110 verse 1 says. Así dijo el Señor a mi Señor: The Lord said to my Lord, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, When we study the Word of God, encontramos que Dios tiene enemigos. we find that God has enemies. ¿Alguien me recuerda a uno de los enemigos de Dios? Can someone remind me of an enemy of God? El pecado, no sé si estamos aquí. Sin, El pecado, Satanás mismo, Satan himself, demonios, potestades demons, y la muerte. and death. Y hay un texto bíblico donde dice And there's a text that says que la muerte es el último enemigo que no ha sido conquistado. and death is the last enemy that has not been conquered yet. Y aquí este texto bíblico que está en Primera de Corintios capítulo 15 verso 26 And this verse, that's in 1 Corinthians chapter 15, verse 26, está hablando de la muerte física, is speaking about physical death. que es el último enemigo That is the last enemy de Dios of God que aún no ha sido conquistado. that has not yet been conquered. Ahora me explico para que entendamos un poco esta parte. Now I'm going to explain myself so that you can understand this part. Y eso tiene que ver con nosotros. And that has to do with us. Porque sí o sí, si hay algo que tú y yo tenemos garantizado, And if there's something that we have guaranteed, es la muerte física. it's the physical death. Y Dios, cuando empezó su creación, And God, when He began His creation, todo lo que Él iba mencionando en la creación, everything that He was mentioning in creation, Él decía, oh, esto es bueno. He would say, oh, this is good. El cielo, las The estrellas, heavens, the stars, las plantas, los animales, plants, the animals, esto es muy bueno. this is real good. Y cuando creó al hombre, ¿qué dijo? And when He created man, what did He say? ¿Qué dijo Dios? What did God say? Dilo, mi hermano, con fuerza y energía. Say it with strength and energy. Esto es buenísimo. This is so good. Tú eres
eres creación de Dios. You are a creation of Y God. Dios admira su And creación. God admires His creation. Pero lastimosamente llegó la desobediencia. But sadly, disobedience came. Y por ese motivo tú y yo ahora estamos expuestos a la muerte. And for that motive, you and I are exposed to that type of death. Pero Cristo Jesús But Jesus Christ, en la cruz del Calvario in the cross, venció la muerte. He had victory over death. Y eso incluye And that includes aún la muerte física. even physical death. Nosotros en el sentido espiritual o en la muerte espiritual Or in our spiritual death, ya no somos partícipes de ella. we're no longer a part of that. Y somos santos 100%. And we're holy 100%. Hemos sido redimidos. We have been redeemed. Y en nuestro espíritu And in our spirit, hemos resucitado porque hemos pasado de muerte a vida. we have resurrected because we have gone from death to life. Pero este cuerpo aún todavía no ha sido redimido. But this body still has not been redeemed. Y el alcance o la promesa de Dios So the promise of God es restaurar absolutamente todo de su creación. is to restore everything of His creation. Por eso es que este cuerpo That is why this body, un día va a ser redimido. that one day will be redeemed. ¿Y cuándo se va a dar esto? And when is this going to happen? Y los muertos en Cristo And the dead in Christ resucitarán. will be resurrected. Y luego nosotros, los que estemos vivos, si es que no hemos muerto, And then those who are alive, if we have not died, nos encontraremos con el Señor. will find ourselves with the Lord. Pero todos esos cuerpos que van a resucitar y se van a levantar, But all those bodies that are going to be resurrected and lifted, no se levantarán en este cuerpo lleno de dolor, de cansancio. they're not going to rise in this kind of body with pain, with being tired. ¿Cuántos tienen un dolor? Ay, How many la have pain? cabeza. My hand hurts. No habrá llanto, no habrá dolor. There will be no crying, there will be no pain. Porque tu cuerpo resucitará en un cuerpo glorificado, Because your body will resurrect in a glorified body, en un cuerpo incorruptible. in an incorruptible body. Amén. Amen? Esa es una esperanza que tú y yo tenemos. That is a hope that you and I have. Y eso nos debe alegrar, And that should give us joy. nos debe motivar, It should motivate us. pero también nos debe poner a reflexionar But it also should take us to reflect a que muchas personas que no conocen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo that there's many people who do not know the gospel of Lord Jesus Christ. y nos debe de motivar a llevar ese mensaje de amor, de fe y de esperanza. And it should motivate us to bring that message of love, hope. Así que el tema de la escatología So the theme of eschatology, nos debe de despertar, it should wake us up. porque si hay algo en que la iglesia está dormida, Because if there's something that the church is sleeping on, y cuando hablo de la iglesia es la iglesia general, and when I speak about the church, I'm speaking in a general church. porque parece a veces que hay un adormecimiento con respecto It just seems like there's like a sleepiness in respect to a hacer la gran comisión. do the great command. La palabra de Dios nos enseña The word of the Lord teaches us, ir y hacer discípulos. go and make disciples. ¿No te suena extraño que la palabra de Dios diga, no haya dicho, Doesn't it sound like strange that the word does not say, ir y hacer cristianos? go and make Christians? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Have you ever thought of that? ¿Cierto que no dice eso? Right? It does not say that. Dice ir y hacer discípulos. It says go and make disciples. Porque hacer discípulos Because making disciples va mucho más allá, goes beyond, inclusive de compartirle a alguien. inclusive to sharing with someone.
Dios quiere que en estos últimos tiempos, God wants that in these last times, si tú conoces a una persona, that if you know someone, a un amigo, a un familiar, a friend, a family member, quédate allí con esa persona evangelizándola, stay with that person and evangelize with them, dándole clases de primeros pasos, giving them first step classes, mostrándoles el amor de Jesús, showing them the love of Christ, enseñándole la palabra teaching the word, y no solamente limitándote con que lo llevo a la iglesia una vez and not just limiting yourself that I'm bringing to church maybe one time, y listo, ya cumplí. and that's it. I did what I had to do. Así no funciona. That's not how it functions. Ir y hacer discípulos. Go and make disciples. Y bueno, este tema continúa So this theme still continues, porque vamos a ver en qué consiste el estado intermedio. and we're going to see what consists of the intermediate status. Pastor, ya son las 8:50. Pastors 8:50. Si me da una horita más, pastor. Pastor. Yo les invito, amados hermanos, Brothers and sisters, I invite you a que nos interesemos por este tema, that we become more interested in this theme, this subject, porque somos edificados. because we are edified. El día lunes empezamos en la Academia Bíblica este tema On Monday in the Bible Academy we began this theme, y lo vamos a continuar este lunes que viene. and we're going to continue it this Monday. Y toda la iglesia está invitada. And the entire church is invited. De hecho, para este lunes que viene, And for this Monday that's coming, vamos a traer a un maestro we're going to bring a teacher que nos va a enseñar acerca del arrebatamiento that's going to speak about the rapture y la segunda venida de and Cristo. the second coming of Christ. Así que los esperamos So el we lunes wait on Monday, a las 7 de la noche. 7 o'clock at night. 7 en punto empezamos porque es una clase. It starts right at 7 because this is a class. Así que están todos cordialmente invitados. So everyone is cordially invited. Y lo que viene a continuación de ellos sí me voy a demorar, entonces vamos a dejarlo hasta allí. So what comes in continuation is going to take a bit, so we're going to leave it there. Pero sé que el Señor ha hablado en esta noche a nuestras vidas. But I know that the Lord has spoken in this night and into our lives. Así que vamos adelante, amada iglesia. So let's continue to move forward. Dios quiere una iglesia santa, God wants a holy church, una iglesia pura, a pure church, una iglesia que esté preparada. a church that's prepared. Porque un día vamos a llegar ante el gran tribunal de Cristo Because one day we're going to be in front of the great tribe, y las acciones justas de los santos and the actions of the just serán premiadas. will be given rewards. Y cuando tú te presentes en ese tribunal de Cristo, And when you're before His court, que va a suceder después de que seamos raptados, that's going to happen after we are in that rapture. vamos a recibir galardones. We are going to receive rewards. Amén. ¿Estás haciendo méritos para esos galardones? Are you making merits to receive those rewards? Vayámonos con esa pregunta. Let's leave with that question. Y los espero el lunes a las 7 de And la I'll be waiting for you on Monday at 7. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y si hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús en su corazón, And if there's anyone here who wants to receive Jesus in their heart, o alguien que se quiera or reconciliar, someone who wants to reconcile, solo abra su corazón y diga: Jesús, open your heart and just say, Jesus, yo quiero disfrutar de tu eternidad. I want to enjoy your eternal life. Por lo tanto, te recibo en mi For corazón. such reasons, I want to receive you in my heart. Y confieso que tú eres el Hijo de Dios. And I confess that you are the Son of God. Y creo en mi corazón And I believe that in my
heart, y declaro con mi boca and I declare it with my mouth, que Jesús es el Señor. that Jesus is the Lord. Amén. Amen. Thank you, Pastor. Amén. Rapto, ¿verdad? ¿Qué Rapture. fue el rapto? Rapto. Vamos a terminar, So we're going to finish. pero hermanos, ¿cómo las cosas pueden cambiar en un ratito? But ¿verdad? brothers, how things can change in one quick moment. Así como el Señor puede venir hoy, Just like the Lord can come today, nosotros nos puede suceder algo también. something can happen to us as well. Estemos siempre preparados. Let's always be prepared. Yo vi dos cosas que me llamaron la atención estos días. And so two things that caught my attention in these days. La tragedia de Texas, The tragedy that occurred in Texas, en un lapso de 10 minutos, in a lapse of 10 minutes, un río se llenó. a river was filled. La gente de plano tenía muchos planes Many people had plans, y eso cambió. and that changed. El martes en Guatemala hubo un sismo. On Tuesday in Guatemala, there was Un sismo que fue grande, pero hay algo que se llama un enjambre de temblores, de sismos. but there's other many occurrences that happened after that. La gente está durmiendo en la calle, People are sleeping in the streets. tiene miedo. They're scared. Ahora, yo no le traigo miedo a usted, So I don't come to bring you fear. oremos siempre al Señor. Let's pray always to the Lord. Estemos preparados en todo tiempo. Let's be prepared at all times. Qué bonito estábamos aquí adorando al Padre, ¿verdad? How beautiful it was to be praising the Lord. Y que no sea este lugar el que define nuestra adoración, And that this place does not define how we praise the Lord. sino que nos identifiquemos como adoradores que somos That we can identify ourselves as En todo worshipers lugar. that we are in all places, en todo tiempo. Amén. in all places, in all Entonces, times. sí, si estoy puesto So de please be pie. on your feet.